Buenas noches para todos. Este día vamos a estar tratando acerca del texto bíblico, un tema importantísimo para nuestros días y es el tema de Dios y la justicia social. Nos vamos a preguntar acerca de si Dios está interesado en hacer justicia. Muchas personas en nuestros días consideran que Dios, si existe y tiene personalidad, no es justo. Y la razón por la cual no es justo es porque hay muchas situaciones que vivimos a diario, situaciones que tienen que ver con nuestra economía, con nuestra relación social, nuestra relación con otras personas, nuestra relación con las autoridades también, y que estas experiencias que hemos vivido cada uno independientemente del lugar donde nos encontremos, definitivamente han marcado la manera en la que nosotros concebimos el mundo. Así que podemos preguntarnos, ¿en realidad Dios hace cambios respecto a nuestra situación? ¿Cómo obra Dios respecto de la injusticia? ¿Se queda de brazos cruzados o actúa en favor de la justicia? ¿De qué se trata este tema? Precisamente vamos a clarificar a partir del texto bíblico cuál es la relación entre Dios y la justicia, que es tan importante para nuestros días. Para ello vamos a estar trabajando el libro de Amós. Amós es un profeta que corresponde al siglo octavo, a este movimiento profético del siglo octavo, junto con otros profetas también. Y a partir de este texto bíblico en el que Amós profetiza, vamos a poder encontrar algunas características acerca del pensamiento de Dios a través de su palabra, en este caso en relación al pueblo de Israel y otros pueblos vecinos. Entonces vamos a iniciar. Es importante tener en cuenta que Dios ha levantado muchos profetas, es decir, personas que tienen fundamentalmente la misión de hablar la palabra de Dios, de recordar el mensaje, de ser esos voceros del Señor. Aunque nosotros la Biblia que nosotros tenemos encontramos que la organización habla más o menos de unos 12 profetas, realmente en el texto original, que es el texto hebreo, en la Biblia hebrea, en la versión original, se consideran, por ejemplo, libros proféticos, el de Josué, el de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Es decir, que a partir de la división de la Torá, que son esos primeros 5 libros, todo lo que subsigue los libros subsiguientes son considerados libros proféticos. Por eso muchas veces en el texto, en el Nuevo Testamento, encontramos que se hacen alusiones a la ley y los profetas, la ley y los profetas. Nosotros en cambio tenemos una división que es la ley, ¿cierto? Este Pentateuco, luego tenemos unos libros que son históricos, que son estos mismos que les mencionaba, Josué, eh, también tenemos allí Reyes, también tenemos allí Crónicas, bueno, y luego más adelante entonces tenemos profetas. Pero es importante comprender que el profeta, digamos, visto de una manera más amplia, ha sido, digamos que progresivamente desarrollado, ha sido progresivamente, digamos que revelado y en este caso, para el pueblo hebreo, por ejemplo, un hombre como Josué está dentro de los profetas y su historia también está dentro de los profetas. Bien, para entender un poco el texto de Amós, vamos a hablar acerca de un contexto que es muy importante tener en cuenta y es cuál es la situación del pueblo de Israel para el momento del tiempo interno donde se desarrolla este libro, es decir, donde se hablan de estas profecías, donde Amós vive, donde tiene que relacionarse precisamente con este pueblo. Respecto de los antecedentes, es importante comprender que para esta época, es decir, el siglo octavo antes de Cristo, Israel se encuentra dividido en dos reinos. En un tiempo estuvo unificado, recordemos el tiempo del reinado de David, pero para este tiempo ha habido una división, ha habido una coyuntura. Entonces se encuentra el reino de Israel con 10 de las 12 tribus y su capital Samaria. Es decir, cuando hablamos de Samaria también estamos hablando justamente de ese reino del norte en esta época. Y este, digamos, reino de Israel, pues como nos damos cuenta, está también alrededor, digamos que
está, digamos que relacionado con otros pueblos. Y eso es muy importante de entender. Israel se relaciona con otros pueblos. Y en la parte sur entonces encontramos el reino de Judá. Respecto de esto, es importante que cada uno en este momento tenía como una independencia política. Es decir, había un rey para el reino de Israel, había un rey para el reino de Judá, y digamos que las acciones que tomaban respecto a lo gubernamental diferían, es decir, no estaban relacionados el reino de Israel y el reino de Judá. De hecho, en muchos casos eran oposición o tenían pleitos o tenían tensiones. Bien, en este momento es importante entonces que veamos algunas características del pueblo de Israel en esta época. Este pueblo se relacionaba con otros pueblos necesariamente, con cananeos, con asirios, con egipcios, primero porque les rodeaban y en segunda medida porque necesitaban hacer relaciones internacionales o relaciones con otros pueblos que tuvieran que ver con y que les ayudaran. ¿En qué sentido les podían ayudar? En el sentido de que pudieran tener comercio con esos otros pueblos, que se aseguraran protección mediante esos otros pueblos, y esto era muy importante para la época. Por otra parte, es un tiempo donde la ley del Señor, la ley que el Señor ha dado a su pueblo, lamentablemente no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Este pueblo que ha sido, digamos, llevado de una esclavitud y puesto en una tierra, ha empezado a olvidar a través del tiempo las enseñanzas del Señor. Entonces el Señor ha levantado jueces, ha levantado reyes y ahora está levantando profetas para recordar cuál es la ley, qué es cuáles son sus ordenanzas, cuál es su pensamiento, cuál es su organización, la que espera para su pueblo, el que él ha escogido. Es un tiempo de desigualdad en muchos sentidos. Desigualdad, por ejemplo, económica, respecto de que unos pocos tienen mucho y la gran mayoría pues está en la pobreza, tiempo de injusticia social en el sentido de que hay diversas situaciones, el judío es vendido como esclavo, no tiene derecho a eh, digamos que a un correcto juicio justo, sino que para ello tiene que pagar, inclusive cosas tan sencillas como que en el diario vivir vayas y compres algo y de repente esté mal pesado lo que tú vas a comprar. Y cada quien está buscando su propio bien, ¿no? Y eso es las personas, digamos, a nivel macro, que son quienes dirigen, es decir, gobernantes, sacerdotes, pero también en las relaciones sencillas entre pares, entre vecinos, y esto pues es muy lamentable para el pueblo de Israel. Otro punto importante es realmente la corrupción. Estos, digamos, como que mecanismos que fueron creciendo en Israel, una de yo creo que de los propósitos centrales era guiar al pueblo hacia la palabra de Dios. Pero ahora los sacerdotes están preocupados por cosas banales, por cosas veniales, los jueces también, el gobierno también, así que hay una corrupción muy grande, eso también lo vemos nosotros en nuestros días. Violación de derechos, por supuesto, porque cuando nosotros, digamos que excedemos la ley que el Señor ha puesto y que es justa, entonces empezamos a cometer injusticia y por tanto estamos violando no solo la ley del Señor, sino los derechos de mi prójimo, los derechos del otro. Y hay un tema y es inestabilidad en los gobiernos porque al dividirse los reinos empieza a haber una pelea y una serie de golpes de Estado, ya que pues se espera que o muchos esperan llegar al poder y entonces lo que sucede es que empiezan a haber golpes de Estado. Hay muchos, digamos, gobernantes que solo duran meses, meses. Y eso es como pensar en nuestros días que nosotros cambiáramos de presidente 2 meses, 6 meses, pues la inestabilidad política es muy grande. Los profetas aquí tienen una misión muy especial. La misión es poder anunciar
lo que el Señor está diciendo, recordar la palabra del Señor y también denunciar lo que no está bien, lo que no está bien. Muchas veces estos profetas entonces van a ser señalados, van a ser perseguidos, van a tener que sufrir y por eso también es una renuncia en el sentido de que ellos tienen que asumir que el Señor les ha llamado o quieren asumir que el Señor les ha llamado, aceptan ese llamamiento y por lo tanto pues están haciendo una renuncia, digamos que inclusive a su propio bienestar para seguir las enseñanzas y las ordenanzas del Señor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Amós. Bueno, Amós, cuando traducimos su nombre, significa uno que es sostenido o uno que sostiene. Entonces, esencialmente, Amós se va a dedicar a contar cuáles son esas injusticias, a develarlas, a revelarlas y a denunciarlas y anunciar el mensaje del Señor. En este momento donde Amós hace su ministerio, realiza su ministerio, en el siglo octavo, más o menos por el año 760 a.C., Usías es quien reina en el reino de Judá y Jeroboam II en el reino de Israel. Es muy interesante que realmente Amós es un campesino de un lugar llamado Tecoa. Es un pequeño pueblo situado a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén y a unos 9 kilómetros al sur de Belén y Dios le llama para que él profetice en el reino del norte, es decir, él está en el reino del sur y Dios le llama para que vaya y profetice al reino del norte, a Betel, y que allí sea donde él exprese cuál es ese pensamiento de Dios. Una parte importante para mencionar es que este profeta no tiene un linaje o una familia de profetas, sino que es llamado por el Señor mientras él cuidaba el rebaño. Entonces vemos que Dios utiliza no solamente personas de una casa sacerdotal o de un lugar gubernamental o personas de posición, sino que Dios utiliza personas en cualquier momento y en cualquier lugar para anunciar su palabra. Y eso es algo muy bonito de ver aquí cuando vemos Amós 7:15. Entonces vemos que Amós estaba cuidando un rebaño. Algunos piensan que Amós de pronto era una persona con una situación económica difícil, por lo que se habla de campesino, pero realmente haciendo digamos, un análisis más profundo, es posible que Amós realmente tuviera como suficiencia económica y comodidad económica, aun cuando trabajaba como campesino. Bueno, respecto a la canonicidad del libro, es decir, al hecho de que realmente haga parte del texto bíblico, podemos defenderlo teniendo en cuenta que hay muchas referencias a la historia bíblica y a la ley. Por ejemplo, se hace referencia a Génesis cuando Dios dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham. Se habla acerca también de la ley allí en el Pentateuco, de la ley de Moisés. Entonces, ese es un punto que es importante tener en cuenta. El segundo es que los cristianos del primer siglo también lo aceptan como una escritura inspirada. Entonces, por ejemplo, uno de estos pasajes es en Santiago, cuando se habla de que Dios restaurará esa casa de Israel, y esto también está expresado en Amós 9 del 11 al 12. Y también es muy, muy importante que un profeta verdadero, si es un profeta verdadero, entonces sus profecías van a ser cumplidas. Y las profecías que expresamos se cumplen, no solo frente a Israel, sino también frente a las naciones vecinas, que ya vamos a estar estudiando cuáles son estas. Respecto de su ministerio, este profeta es conocido como el profeta de la justicia social. Algo muy importante de este profeta es que conoce bien la política internacional de su tiempo. Es decir, si él se encontraba en Tecoa, no solamente conoce lo que sucede en su casa o lo que sucede en su pueblo, tal vez lo que sucede en Judá, sino que está muy enterado de lo que está sucediendo también en Israel y en otras naciones vecinas. Y eso le permite, bueno, ser usado por el Señor para denunciar, para expresar lo que no está bien, para poder hablar la palabra del Señor. Entonces, por una parte, evidentemente tenía ese respaldo del Señor y de su espíritu, pero por otra parte era muy importante y necesario que él conociera cuál era la situación. Si él de pronto no conocía la situación, pues se le iba a dificultar de pronto poder llevar esa profecía. Este es un llamado también
para nosotros en nuestro tiempo, para las personas que conocemos al Señor, de no solamente conocer la palabra de Dios y estar, digamos que, sumergidos en nuestros ministerios, recibiendo, sino también de conocer cuál es nuestra realidad, la realidad que toca a muchísimas personas hoy en diferentes ámbitos y en diferentes dimensiones y en diferentes áreas, para que la palabra de Dios pueda permear en cada uno de esos lugares, porque definitivamente Dios quiere trabajar no solamente en nuestra área espiritual, sino todas las demás áreas de nuestra vida. Y cuando se promete libertad, seremos libres. Esa libertad es en todos los campos, no solamente al interior, por supuesto que es muy importante, la salvación, pero también hay otros ámbitos en los que es muy importante ser libre. Libertad respecto de las acciones con otros, libertad respecto de la autoridad también, una correcta relación con la autoridad. Y estos son otros escenarios que a veces de pronto no contemplamos. Una parte importante de su ministerio también es denunciar el materialismo y la opulencia. Se habla en el libro de Amós acerca de unas personas con casas de marfil, mejor dicho, la opulencia total, excesos, y mientras otras personas están sufriendo de tremendas necesidades. La injusticia, la corrupción, que ya lo habíamos mencionado, la idolatría es muy, muy importante en razón de que el pueblo de Israel se deja permear en sus relaciones con otros, en sus relaciones exteriores, se deja permear por los dioses de esas otras naciones. En especial Israel, Israel que con su capital Samaria, porque en algún punto quieren de pronto como imitar ese templo de Jerusalén que se encuentra en Judá. Así que ellos empiezan a elaborar templos, pero esos templos no corresponden a la visión del Señor, del Dios de Israel, sino que empieza a tener otros elementos. Entonces ahí digamos que hay una mezcla con Balaam y con Baal, perdón, y otros dioses que también están allí. También la inmoralidad. Definitivamente esos dioses, la adoración a esos dioses eh, trae consigo un cambio de mentalidad. Entonces la ley ahora ya no va a ser esa ley del Señor, sino la ley de cada uno de esos dioses. Y dentro de las prácticas de esos dioses va a estar, por ejemplo, la inmoralidad sexual. En el templo la forma de adoración era precisamente esta, o por ejemplo el hecho de que se entregaran los niños a esos dioses. Entonces todo esto va a permear la cosmovisión de Israel en ese momento. Una parte importante de su ministerio es muy significativa y simbólica, y es como un profeta del Señor se opone y va a tener persecución por parte incluso del sacerdocio. Eso es muy interesante porque aquí lo vemos claro con Amasías. Amasías es también sacerdote en Betel, y hay una intención de Amasías de culpar a Amós por la verdad que le está exponiendo, alegando que conspira contra el rey, que en este caso es Jeroboam II. Y eso es lamentable porque muchas veces en nuestro contexto también nos encontramos en situaciones similares, donde la persona que digamos que es llamada y que está hablando la palabra del Señor es juzgada, criticada, perseguida, incluso por personas que tienen lugares de autoridad en estos escenarios que tienen que ver con el Señor. Entonces, este me parece que es algo muy importante en su ministerio y simbólico para nuestros días. Bien, respecto del libro, bueno, la paternidad del libro es de Amós. Es probable que se escribiera luego de que él realizara ese ministerio profético. Se cree que Amós murió en Tecoa, y hay unas secciones que son secciones principales, las cuales vamos a tratar. La primera de ellas es una presentación. En esta presentación, entonces, se escribe quién es Amós, de dónde viene, brevemente. Esto sucede en casi todos los libros proféticos. Luego hay un juicio contra las naciones. ¿Qué naciones son estas? Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab. Y Dios expresa que por 3 cosas y aún por 4 cosas, por la rebelión de estos pueblos, Él va a sojuzgar a estos pueblos.
Y esto es muy interesante porque vemos en este caso que Dios está pendiente de todo lo que están haciendo los pueblos y que Dios es soberano frente a esos pueblos, es decir, lo está observando todo, pero también va a tomar acciones frente a lo que está haciendo cada uno de estos pueblos. En este caso, Siria, Filistea, Tiro, ellos son juzgados por su, digamos que por las injusticias que han cometido contra Israel. Edom, Amón, Moab, que son hermanos con Israel, también van a ser juzgados por su comportamiento. Entonces, los edomitas, recordemos que ellos son, digamos que es el linaje de Esaú. Los amonitas tienen que ver con Lot y ellos, pues digamos que siguen sus caminos lejos del Señor y también serán juzgados. Pero vemos cómo Dios está dando cuenta de todo lo que está pasando. Aunque este libro, digamos que, este mensaje más bien es para el pueblo de Israel, vemos que realmente Dios empieza por los pueblos vecinos, para después hablarle directamente a Israel, que es lo segundo que viene. Hay un juicio contra Israel, y el juicio contra Israel es sumamente más gravoso por varias razones. Número uno, ellos conocen al Señor, conocen su palabra. Y número dos, las otras naciones han cometido, digamos, pecados y fallas contra el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel contra su mismo pueblo ha pecado. Y eso es muy lamentable. A pesar de tantas advertencias, a pesar de tener acceso a la ley, el pueblo ha decidido seguir sus propios caminos. La tercera parte tiene que ver con unas visiones que tiene el profeta, donde él ve, por ejemplo, una desolación por langostas, ve que hay fuego para esa ciudad, y en tercera medida ve que hay una plomada con la que Israel es reglada. Frente a las tres primeras visiones, a las dos primeras visiones, perdón, el profeta intercede ante el Señor. Pero luego en la tercera él se da cuenta que es necesario que el pueblo sea, eh, digamos que el pueblo sea juzgado y que haya una consecuencia para que se levante nuevamente un pueblo que pueda escuchar la palabra del Señor, porque por mucho tiempo ellos no lo han hecho, así que esta última vez el profeta pues no intercede. Israel es considerado simbólicamente como una fruta de canasto, como una fruta madura de canasto. Y esto es interesante en el sentido de que es tanta la podredumbre que se presenta que Dios ya no la puede ver sino como un canasto que es añejo, que es maduro, que es podrido. Y esta es como la relación que hace el profeta simbólicamente. Y finalmente, pues hay una esperanza de restauración. Y esa promesa de restauración tiene que ver con que él levantará la casa de David. Para poder levantarla necesariamente tiene que haber un remanente y por ello pues hay una esperanza de que Dios les traerá luego de la cautividad o luego de ese juicio, Dios continuará manteniendo esa fidelidad y ese pacto con su pueblo. Este libro está lleno de doxologías, que son también himnos al Señor, algunos de ellos, ayes, que es un tipo de, digamos, de profecía, donde se muestran esos juicios, esos oráculos de condenación y cosas que inminentemente van a suceder. Que Dios ha determinado que inminentemente sucedan y le van a suceder y van a suceder en nuestro tiempo en los diferentes pueblos. Oráculos de juicio donde el Señor expone y denuncia lo que no está bien y oráculos de salvación porque definitivamente por encima de esa justicia de Dios, Él también extiende su gracia y su misericordia y su amor si nosotros decidimos cambiar nuestro camino, si nosotros decidimos escuchar, si tomamos la decisión de cambiar nuestra conducta y hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Para destacar de este libro es muy interesante que el profeta resignifica el día del Señor. Eh, digamos que en un principio el día del Señor para el pueblo de Israel era un tiempo o una idea muy victoriosa porque es el día en el que el Señor les dará victoria, los va a unificar, cumplirá todas las promesas que ha hecho, digamos que les levantará y ellos están esperando justamente ese día del Señor como nación. Pero en este caso se habla del día del Señor como un día de juicio para Israel. Y esto es algo nuevo que de repente nosotros también conocemos porque hemos escuchado en Apocalipsis el día del Señor.
Bueno, ese día del Señor realmente tenía una connotación distinta y empieza a cambiar mediante el profetismo, mediante el movimiento profético, y ahora el Señor está diciendo, no, el día del Señor va a ser ese día de justicia, pero también les voy a juzgar a ustedes, porque definitivamente han olvidado mi palabra y han hecho, eh, digamos que cada uno ha hecho su propio camino y han ejercido maldad y han ejercido pecado, así que ese día del Señor es el día en el que el Señor también va a hacer justicia sobre todos. El texto áureo o ese texto, digamos, de oro, ese texto muy importante de de este profeta y que ojalá pudiéramos memorizar es Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Si nosotros nos fijamos en este versículo, empezamos a darnos cuenta que Dios no tiene los ojos y los oídos cerrados ante la injusticia. Dios está observando lo que está pasando con nosotros. Dios está, bueno, el anhelo de Dios definitivamente para todos nosotros es que su reino venga a nuestro corazón, pero definitivamente Él es santo y al ser santo, él no comparte y definitivamente está en contra de muchas de las acciones que van en detrimento de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Porque si Dios nos ha creado, una de las cosas que espera es dignificarnos justamente. Y, y realmente vemos cómo está interesado en hacer justicia a cada uno, cómo está interesado en que ese juicio sea como aguas y como un impetuoso arroyo. Es decir, que está muy interesado en hacer justicia eh, y en que ese reino que él ha planeado para nosotros, pues se puede implantar en nuestros corazones. Eh, Respecto a la teología de este libro, muy interesante observar cómo en el desarrollo progresivo, ¿no? De esa revelación, mediante este profeta entendemos que Dios es soberano. Y Dios es soberano porque Él tiene la capacidad de sojuzgar a cada una de las naciones, porque Él las ha creado y Él es rey y señor sobre esas naciones. Lo segundo que comprendemos es que hay una responsabilidad cuando se nos ha revelado la palabra del Señor. Y esa responsabilidad tiene que ver con que ahora sé y tomo la decisión que yo considero, pero esa decisión obviamente me va a acarrear consecuencias. Entonces vemos cómo los pueblos vecinos van a ser juzgados, ¿verdad? Y de hecho esa profecía se cumple porque todos estos pueblos son barridos, son eliminados, pero como también el pueblo de Israel que ha conocido la palabra del Señor también tiene una responsabilidad inmensa. Debía ser esa luz para las otras naciones, debía ser ese ejemplo para las otras naciones, pero sucede todo lo contrario. Esas otras naciones, digamos que implantan en el pueblo de Israel toda una serie de costumbres, tradiciones, maneras de vivir y de convivir que son equívocas. Y esto es lo que los lleva finalmente al exilio. Ellos son llevados por Asiria y son también, digamos que llevados y terminados y terminan ellos, digamos que simplemente como eliminados, podríamos decir ahora, porque ese reino ya luego de un tiempo desaparece completamente. Entonces vemos que hay una responsabilidad que nosotros tenemos al conocer la palabra de Dios. También podemos entender que Dios es justo y Dios es recto. Y si Dios es justo y Dios es recto, pues espera que sus siervos también sean justos y también sean rectos. Y pues definitivamente siempre en cualquier contexto va a aplicar su justicia, va a aplicar su justicia pues en favor de los que están oprimidos, en favor de los que sufren, en favor de los que lloran, en favor de los que claman. Él va a aplicar precisamente esa justicia. Y también es interesante cómo Dios está tan interesado que envía siervos. Dios levanta siervos para recordar la palabra una y otra vez y aún así estos siervos son ignorados, 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 ignorados a lo largo de la historia, pero no porque Dios no se interese en mostrarnos la verdad, sino porque muchas veces nosotros volteamos la mirada y no podemos o no queremos escuchar esa verdad. Un punto muy importante es que la verdadera adoración siempre incluye justicia social. No solamente incluye que yo haga una serie de rituales, obedezca
una serie de cosas sin amor, sino que incluye justicia social, incluye relacionarme de manera correcta con el prójimo, incluye levantarme por lo que no está bien. Eh, y esto es lo que Dios espera como verdadera adoración. En muchos de los textos bíblicos dice, no, yo no quiero sacrificios. O sea, esos sacrificios que ustedes ofrecen y que muchas veces el sacerdote en este tiempo ofrece, un sacerdote que sí, que de pronto es como ese sepulcro blanqueado en el sentido de que por fuera está presentando sacrificios, está adorando al Señor, pero dentro de su corazón no tiene ese sentido de reverencia a Dios, no cumple su ley, no tiene amor por los demás, que son esa creación a imagen y semejanza de Dios. Y por esta razón es que él dice, no, yo no quiero sus sacrificios, yo quiero misericordia, yo quiero amor, yo quiero acciones que demuestren que, que mi amor está en ti, que a través de ti, pues digamos que puede ser conocido a otras personas. Un punto importante es que no hay separación entre la vida secular y la vida religiosa. Si digamos que el ser humano o cualquier persona ha decidido creer en el Señor, esa articulación tiene que ser integral, tiene que tocar todos los ámbitos de la vida y Amos lo hace de una manera muy, muy interesante porque él sigue el llamamiento de Dios y aún en contra de las cosas que de pronto el pueblo de Israel no está de acuerdo, que el mismo sacerdocio no está de acuerdo, él expresa la palabra de Dios y esta misma palabra le lleva a observar y a tomar acciones respecto de las cosas que nos están haciendo de manera adecuada. Un punto importante es que podemos observar el amor y la gracia de Dios por medio de su invitación al constante arrepentimiento. Las palabras de Amós y las palabras de muchos otros que pertenecen a este siglo, las palabras de Proto Isaías o de esta primera parte de Isaías, las palabras de Miqueas, las palabras de Oseas, todas están dirigidas a que el pueblo de Dios pueda escuchar y pueda arrepentirse por su propio bien, por su propio bien, por volver a ser esa comunidad que Dios había levantado de hermanos. Y el último punto es la relación entre justicia y gracia que se empieza a ver aquí. Es decir, Dios nos ama, Dios extiende su misericordia para todos nosotros, pero también Dios va a ejercer un juicio que es justo. Por esa razón, entonces, a partir de este estudio general de Amós, podemos entender que eh, Dios está interesado en las problemáticas, yo creo que más álgidas de la humanidad en la actualidad, que por las cuales todos somos tocados, por las cuales todos somos definitivamente marcados. Y Dios está interesado no solamente desde el punto de vista de que ve las cosas, sino que también está interviniendo, también está invitándonos a ser parte de esa justicia verdadera que Él quiere implantar en nuestro mundo. También está invitándonos por medio de personas que ha levantado. Inclusive cada uno de nosotros puede ser un ejemplo de esa persona que Dios está levantando para que pueda ser ese reflejo de su justicia y de la verdadera forma en la que Él quiere que nosotros podamos convivir y amarnos unos a otros como dice bien la palabra en el Nuevo Testamento, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esto es realmente lo que Dios anhela, lo que Dios espera y lo que podemos ver a través de este estudio breve acerca del profeta Amos.